Le invito a que por favor vaya conmigo al el Evangelio de San Juan, al capítulo 7. Vamos a leer unos versículos importantes en este capítulo. Si ve varios números ahí es porque vamos a leer unos versículos salteados. Vamos a dar lectura a estos versículos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Diga conmigo: no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Les dijo Nicodemo, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Verso 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hasta ahí dejamos la lectura. Esta tarde, hermanos, con el favor de Dios, yo quiero hablarles bajo el título: cuando Jesús habla, todo cambia. Diga conmigo: cuando Jesús habla, todo cambia. ¿Usted cree esa gran verdad? Todo lo que usted necesita esta tarde es que Jesús hable con usted. Todo lo que usted necesita esta tarde es que Jesús le hable. Y Jesús está aquí para hablar a nuestro corazón esta tarde. Mantenga su oído atento, mantenga su mente alerta, y créame que usted va a escuchar la voz de Dios esta tarde. Hermanos, cuando uno estudia la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús, uno se pregunta: ¿cuál es la razón por la que desde el principio de su ministerio los fariseos o los líderes religiosos querían matarlo? Uno se pregunta: ¿por qué querían matarlo? Y digo desde el principio del ministerio, porque si usted lee detenidamente los evangelios se da cuenta, o se va a dar cuenta, que en repetidas ocasiones la Biblia usa términos como los siguientes: y buscaban ocasión para matarle. En otros textos dice: y buscaban tomarle en alguna palabra, en una falta, para poder acusarle y matarle. Luego otro texto dice: y querían arrestarle para matarle. Y repetidas ocasiones la Biblia menciona la intención que estos hombres tenían a inicios del ministerio de nuestro Señor. Continuamente la Biblia dice esto: desde que nuestro Señor comenzó su ministerio, los líderes querían deshacerse de él. Ahora, pero uno se pregunta: ¿por qué querían matarlo? ¿Por qué? Si todo lo que él hizo fue darle vista al ciego. ¿Sí o no? Fue darle vista al ciego. ¿Qué más hizo? Oído al sordo, limpiar leprosos, levantar paralíticos, consolar a los tristes, ser Dios de viudas, ser defensor de los huérfanos, alimentar a los hambrientos. Eso es lo que él hacía. Entonces, en otras palabras, los líderes religiosos querían matar a Jesús por hacer el bien. Ahora, cuando uno entiende y ve claramente cuál es la razón principal que estos hombres tenían en contra de él y por qué se acercaban con intenciones de matarlos, es porque Jesús siempre hablaba la verdad, y la hablaba con autoridad. Y la verdad que Jesús hablaba ponía en peligro la estructura religiosa que ellos habían levantado. Alguien dijo en una ocasión que la verdad no mata, pero incomoda, ¿verdad? Ahora, Jesús, cuando hablaba la verdad, eso los incomodaba a ellos, no les gustaba, porque Jesús no solo hablaba la verdad, sino que Él era la verdad encarnada.
Algo que ellos no podían tolerar, algo que no podían aceptar cuando Él les hablaba con autoridad, cuando Él les decía sus verdades. Entonces, a principio de su ministerio, ellos querían deshacerse de la persona de Jesucristo. Ahora, el relato que hemos leído nos menciona algo bien interesante en cuanto al ministerio de nuestro Señor. Y el relato comienza diciendo lo siguiente en el versículo 30. Ahí dice la Biblia: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún, ¿qué dice? No había llegado su hora. Oiga, su hora no había llegado. Escuche lo que le voy a preguntar. ¿Usted cree que a Jesús lo llevó a la cruz el poder político? ¿Usted cree que a Jesús lo llevó a la cruz el poder religioso? ¿Usted cree que a Jesús lo llevó a la cruz el poder satánico? No, a la cruz lo llevó a Jesús el amor que tiene por usted y por mí. Esta frase de que su hora no ha llegado es algo bien importante y lo cual tenemos que prestarle atención. ¿Por qué razón? Porque aunque los escribas, los fariseos, los líderes religiosos quisieran matarle, no se podía dar. Porque su hora no había llegado. Había un tiempo determinado, un tiempo estipulado por el Padre, que tenía que llegar un momento en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Pero no iba a morir porque los líderes religiosos querían matarlos. Iba a morir porque esa era la voluntad del Padre. Y tenía que llegarse ese momento cuando Él tenía que padecer. Porque cuando pensamos en esto, y una vez ya Jesús está colgado en la cruz, ¿usted cree que esos clavos pueden detener a alguien que con solamente su palabra puede decirle al mar y al viento que se callen? Unos clavos no pueden detener a alguien con tal autoridad. Si Jesús se mantuvo en la cruz, es porque estaba pensando en usted y en mí. Si Jesús se mantuvo allá en la cruz, aunque estaba golpeado, aunque estaba sangrando, tenía una corona de espinas en sus sienes, le habían clavado una lanza en su costado, Él se mantuvo en la cruz porque dijo: si yo no me mantengo aquí, no podré salvar a la humanidad y ellos se van a perder. Mas sin embargo, Él se mantuvo ahí hasta el último minuto, hasta el último segundo, por el amor que nos tiene a nosotros. Por eso su hora no había llegado. Por eso vemos que repetidas ocasiones lo querían matar, pero también repetidas ocasiones dice: su hora no había llegado. Y por mucho que lo intentaran, no lo podrían lograr. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía perfectamente que había un tiempo estipulado por el Padre. Ahora, cuando en el huerto de Getsemaní arrestan a Jesús, la Biblia dice que Pedro inmediatamente lo arrestan, saca su espada para defender a Jesús. ¿Usted cree que Jesús necesitaba que lo defendieran? Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada. ¿No sabías de que yo puedo rogar, puedo orar a mi Padre y Él puede enviarme 12 legiones de ángeles? En otras palabras le está diciendo: nada de lo que tú hagas va a impedir que yo llegue a la cruz. Ya es algo que está estipulado. Yo voy a la cruz voluntariamente. Como Él dijo en una ocasión: nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Y gracias a Dios porque Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros voluntariamente. Ahora el texto continúa diciendo, y note, el texto dice que muchos creyeron en Él. Verso 31. Muchos creyeron en Él. Dice: y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Esto nos habla de la efectividad de su ministerio. Mire, hermanos, la Biblia habla, dice lo siguiente: que muchos de los milagros que Jesús hizo no están escritos acá. De hecho, Juan, usando un término que se conoce como hipérbole, o sea, un término que se habla de exageración en el lenguaje, él dice: yo pienso que si todas las obras que Jesús hizo se hubieran escrito, pienso que no cupieran o no hubieran cabido los libros en el mundo, dice. Dando a entender las grandes cosas, la variedad, la gran cantidad de milagros que Él hizo que no quedaron registrados. Porque en ese día, en ese solo día, la Biblia dice que hizo muchos milagros. Ahora, cuando decimos muchos creyeron en Él, quiero que sepa que cuando Jesús iba a un lugar siempre iba seguido por una multitud.
En esa multitud había gente que lo seguía con el interés de conocer más de él. Iba gente que lo seguía porque querían escuchar sus enseñanzas. Gente que iba porque quería verdaderamente crecer y conocer más acerca de Dios. Mas sin embargo, habían otros que iban solamente para ver en qué falta lo encontraban. Iban los curiosos, iban los que iban con malas intenciones. Todo ese tipo de gente estaba involucrado en la multitud. Ahora, cuando dice muchos creyeron en él, son de aquella gente que escuchó atentamente las enseñanzas de Jesús. Escuchó, puso atención a lo que él estaba diciendo. Y cuando dicen que creyeron en él, había confusión entre la gente. Porque algunos decían, este es el profeta, este es el Mesías. Otros decían, no, él es un impostor, es un mentiroso, este demonio tiene. Había confusión entre la gente, pero decían, cuando el Cristo venga, ¿será que va a hacer más señales de las que éste hace? En otras palabras, yo no creo, decía la gente. Él es el Mesías, él es el enviado, él es el prometido de Dios. Porque todo lo que él hace no hay hombre que lo pueda hacer. Cuando el Mesías venga, si es que hay otro que va a venir, ¿será que va a hacer cosas mayores que las que éste hace? Y lo cierto es que no había otro. Este era el enviado de Dios. Por eso es que hacía las señales que hacía. Por eso es que hacía los milagros que hacía. Porque Dios estaba con él. Porque este era el Mesías prometido. Ahora, quiero ir rápidamente a otro detalle que la Biblia nos habla acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que los alguaciles son enviados para arrestar a Jesús. Los alguaciles, cuando hablamos de alguaciles, de acuerdo al original, la palabra alguacil no existía, sino que la palabra era aguacil. Pero luego con las traducciones que se hicieron y los cambios que hicieron en la academia, en la Real Academia Española, le agregaron la A, alguaciles. ¿Pero qué eran los alguaciles? Los alguaciles eran como guardias, como los guardias que estaban en el templo. Y note que la palabra es alguaciles, no dice el alguacil. Significa que fueron varios los que fueron enviados para arrestar a Jesús. Note lo que el texto dice, el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para arrestarle, para prenderle. Ahora, quiero que vea esta escena. Jesús está enseñando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está enseñando. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y los alguaciles llegan a aquella reunión donde Jesús está hablando. No pierda de vista el tema o el título. Cuando Jesús habla, todo cambia. Jesús está enseñándole a la gente. Y los alguaciles están esperando el momento oportuno para apresarlo. Están esperando el momento oportuno para echarle mano. ¿Y cuál es el momento oportuno? Cuando la gente se vaya. Ahora Jesús termina su enseñanza y queda solo. Ahora los alguaciles dicen, este es el momento para arrestarlo. Pero bien, rápidamente, estoy parafraseando lo que estoy mencionando aquí porque quiero llegar a un punto crucial de este pasaje. Y note, los alguaciles están presenciando todo aquello, ya la gente se ha ido. Y ahora quiero que veamos el versículo 45. Y es el reclamo de los fariseos que le hacen a los alguaciles, porque aquí ocurre algo interesante. La Biblia dice en el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, oiga, ¿por qué no le habéis traído? Vamos a detener un momento acá. ¿Por qué no le habéis traído? ¿Cuál fue la orden que se les dio a los alguaciles? Que lo fueran a arrestar. Pero ahora los alguaciles vienen con manos vacías. No vienen con ellos. La pregunta es, ¿por qué no viene con ellos? ¿Por qué no le habéis traído? Hermanos, cuando Jesús habla, todo cambia. ¿Y sabía usted que lo único que Jesús tuvo que hacer fue hablar con ellos? Usted dirá, hermano, ahí no lo dice la Biblia que habló con ellos. Quiero que veamos rápidamente el versículo 46. Y es la declaración de los alguaciles. Note. Los alguaciles respondieron. ¿Qué es lo que respondieron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En otras palabras, cuando Jesús queda solo, ellos vienen, dijeron es la oportunidad. Y Jesús
me imagino que comenzó a usar palabras como las que en el versículo 21 del capítulo 7 menciona. Una obra hice. ¿Por cuál de las obras que yo he hecho me queréis matar? Y comenzó a hablar con ellos. Hermanos, cuando Jesús habla, el odio se va. Cuando Jesús habla, el rencor sale y llega el amor. Estos hombres van empecinados a arrestarle. ¿Por qué? Porque los fariseos odian a Jesús. Pero cuando estos hombres llevan la orden de arrestarlo y escuchan esa dulce voz, ya no sienten odio, ya no sienten rencor, ya no sienten repudio en contra de él, sino que atentamente comienzan a escucharlo. Y oiga, cuando alguien escucha a Jesús, algo va a ocurrir en su vida. Algo va a ocurrir en la vida de aquel que deja que Jesús hable con él. Yo sé que en esta tarde alguien está deseoso, está necesitado de que Jesús hable con usted. De pronto quizá usted ha hablado de su situación con muchos. Quizá le ha contado lo que está pasando a otras personas y de pronto le han dado un consejo, pero sabe, nada ha pasado. De pronto quizá el doctor ha hablado con usted, el abogado ha hablado con usted, quizás sus familiares han hablado con usted, pero no ha obtenido el resultado que usted espera. Pero ¿sabe qué? Si usted deja que Jesús hable con usted esta tarde, se va a dar cuenta que a partir de hoy todo va a cambiar. Si usted dice, hay cosas que yo no las entiendo, que están pasando en mi vida, deje que Jesús hable con usted hoy y se va a dar cuenta de qué manera va a quedar claro lo que usted no entiende hasta hoy. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y cómo Jesús va a hablar conmigo? Hay muchas formas como Jesús habla con nosotros. Cuando usted vaya a su casa y abre su Biblia, deje que Jesús hable con usted a través de esa palabra. Deje que le hable, no hable usted a la Biblia, deje que la Biblia le hable a usted. Y esa forma como Jesús habla a nuestro corazón llega hasta lo más íntimo de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra, que llega hasta partir, dice, los tuétanos. En otras palabras, dice que discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón, dando a entender, no hay área en tu vida que Jesús no conozca o que la palabra no pueda discernir. Ahora, estos hombres, estos alguaciles, se quedan desarmados porque ya no lo quieren arrestar, ya no lo arrestan. ¿Por qué? Porque oyen las palabras que les está hablando Jesús, palabras de autoridad, palabras de amor, como ningún otro. ¿Sabía usted que estos alguaciles han escuchado en repetidas ocasiones a los fariseos? ¿Sabía que estos alguaciles han escuchado en repetidas ocasiones a los líderes religiosos? Pero no ha habido cambio. Ahora que escuchan hablar a Jesús se dan cuenta que algo diferente tiene este hombre. ¿Qué tiene de diferente? Que no podemos hacer nada, no podemos capturarlo. Ahora, cuando ellos llegan a los fariseos, la expresión, ese reclamo, ¿por qué no le habéis traído? Cuando ellos dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este, está diciéndole, nunca nuestros oídos han escuchado hablar a un hombre como este. Pero note, aquí viene algo importante que yo quiero mencionarles. Y son unos ejemplos que quiero mencionar en cuanto al poder de las palabras de Jesús. En una ocasión la Biblia menciona que los discípulos van, Jesús les ha pedido que vayan al otro lado del mar de Galilea. Y cuando ellos van de camino, dice la Biblia que se levanta una tremenda tempestad. Ya he mencionado este ejemplo en ocasiones anteriores, pero hay algo que quiero captar su atención. Que cuando la tempestad se levanta, la barca está a punto de hundirse. Pero Jesús está ahí en la barca y la Biblia dice que los discípulos lo despiertan y Jesús se pone en la punta, en la proa del barco, del bote, y lo único que tiene que hacer es hablarle al viento y al mar. Y dice la Biblia que le dijo al viento, calla, y al mar, enmudece. E inmediatamente dice la Biblia que hizo grande bonanza. En otras palabras, hizo quietud al sonido de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿sabía usted que Jesús tiene toda autoridad aún sobre la naturaleza? Cuando Él habla, no hay viento que no se tenga que callar. Cuando Jesús habla, no hay mar embravecido que no se va a calmar. Por eso en esta tarde yo le digo a usted, cuando Jesús habla, no hay problema tan grande que Él no pueda aplacar. No hay situación complicada que Él no pueda aplacar al sonido de sus palabras. ¿Por qué? Porque hay poder en las palabras de Jesús.
Hay poder en Jesús. No hay situación que verdaderamente nosotros podamos presentar delante de Él que Él no tenga el poder y la autoridad para resolverlo. Él lo tiene. Si usted está orando por años o ha estado orando por mucho tiempo ya por algún familiar, por algún ser querido que no conoce de Dios, continúe orando y dígale: Señor, yo sé que tu palabra tiene autoridad, tu palabra tiene todo poder, y yo creo que al sonido de tu palabra las cosas pueden ocurrir. Porque recuerde, cuando en la creación la Biblia dice que al sonido de la voz, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y la luz fue hecha. ¿Por qué? Porque la voz de Jesús tiene poder. Al sonido de su voz las cosas ocurren. Ahora, ¿qué otro ejemplo les puedo dar en cuanto a la autoridad que Jesús tiene de su palabra? Cuando Él hablaba con los endemoniados. Los endemoniados, o sea, el demonio que estaba en el individuo, antes de que Jesús hablara, ellos lo reconocían y le decían palabras como esta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Decían los demonios que estaban poseyendo a ese hombre. Y me refiero al endemoniado gadareno. ¿Y qué sucede? La Biblia dice que Jesús comenzó a hablar con él y le dijo: ¿cómo te llamas? Y los demonios le dijeron: Legión, porque somos muchos. Y los demonios le piden a Jesús que les dé permiso para entrar en unos cerdos. Y Jesús les dijo, lo único que Jesús tuvo que decir es: id. ¿Y sabe lo que hicieron los demonios? Salieron inmediatamente de aquel hombre y se metieron en los cerdos. ¿A qué me refiero con eso? Que los demonios no soportan escuchar la voz del Hijo de Dios, porque ellos saben la autoridad que Jesús tiene con su voz. Los demonios saben perfectamente que cuando Jesús habla es hora de salir huyendo. Por eso yo quiero decirle en esta tarde a usted también, mi querido hermano, que cuando Jesús habla y cuando Jesús llega a su hogar y Él habla, si hay cosas que están haciéndole daño a su familia, si hay cosas que le están haciendo daño a su propia vida, solamente deje que Jesús pronuncie la palabra. Y lo que está afectando su vida, no va a quedar otra que salir huyendo. Porque cuando Jesús habla, no hay quien pueda resistir. Hay otro ejemplo que les quiero mencionar, y es que la Biblia nos habla que en una ocasión Jesús tenía una familia a la cual Él amaba mucho: Marta, María y Lázaro. Y un día ese amigo de Jesús murió. No quiero contar todo el relato, pero me refiero al punto principal. Cuando Lázaro muere, la Biblia dice que Jesús está lejos y regresa porque le mandan un recado, pero Él no regresó a la familia en el momento que le mandaron el recado, sino que dice la Biblia que se quedó 2 días más en aquel lugar. Un total de 4 días Jesús estuvo ausente de la familia. Y cuando Él llega, Lázaro ya había muerto y tenía 4 días de estar sepultado. Pero cuando Jesús viene, hace esta pregunta: ¿dónde le pusiste? María y Marta dicen: Señor, hiede ya. En otras palabras, ya no hay nada que tú puedas hacer. Ya tiene 4 días de muerto. Cuando te mandamos a hablar, era tiempo para que tú vinieras. Y sabemos que tú podías haber sanado a mi hermano, pero él ya tiene 4 días de muerto. Y Jesús dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Con esa palabra dice María: ven y ve. Y lo llevan al sepulcro y tenía una piedra. Y lo único que Jesús tuvo que decir es: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió con el muerto? Dice la Biblia que el muerto comenzó a salir, venía vendado, oiga. Y a mí me llama mucho la atención ese detalle, que dice que vendado desde los pies hasta la cabeza. Mi pregunta es: ¿cómo caminó? Porque dice que el muerto salió, nadie lo fue a traer de la tumba. Salió el muerto. Note qué tanta autoridad tiene la palabra de Jesús, que aunque ese muerto no podía caminar, era tal la orden que se había dado, que no lo narra la Biblia si vino de esta manera en el aire, no dice si venía arrastrándose por el piso, pero lo cierto es que llegó a la presencia de Jesús vivo. ¿Por qué razón? Porque Jesús tiene poder sobre la muerte. Amén. La palabra que Él pronuncia es una palabra de autoridad. Ahora, ¿será que hay algún problema? ¿Será que hay alguna situación la cual Jesús no pueda resolver en nuestra vida? No la hay.
No la hay. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder en su palabra. Por eso dije, cuando Jesús habla, todo cambia. Note, la tristeza que tenían Marta y María, esa tristeza se convirtió en alegría. Aquel endemoniado gadareno que había estado siendo atormentado por mucho tiempo, cuando Jesús habló, quedó liberado. Y la Biblia dice que ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Porque cuando Jesús habla, los espíritus se van. Los malos espíritus se van, los vicios se van. Cuando Jesús habla, los mujeriegos dejan de ser mujeriegos. Cuando Jesús habla, el borracho deja de ser borracho. Cuando Jesús habla, el vicioso deja de ser vicioso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús habla, todo cambia. Nadie que hable con Jesús va a seguir igual. Todo aquel que ha escuchado a Jesús va a experimentar un cambio en su vida. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese cambio? Todos los que están acá han escuchado hablar a Jesús, ¿sí o no? Por eso estamos acá. Por eso cuando yo escucho a alguien que dice, hermano, yo recuerdo cómo era mi vida antes. Yo recuerdo que yo era contrario al evangelio. Yo odiaba a los creyentes. Pero el día que escuché hablar de Jesús, todo cambió. Ahora amo a los hermanos. Me encanta venir a la iglesia. Me encanta servir a Dios. ¿Y qué pasó? Simple y sencillamente escuchaste hablar a Jesús. Porque cuando uno oye hablar a Jesús, definitivamente todo va a cambiar. Ahora, aquí ocurre algo interesante. Después que los fariseos le dicen a los alguaciles, ¿por qué no le habéis traído? Note la recriminación que ellos hacen. Y es la recriminación de los fariseos. En el versículo 47, note lo que ahí dice. Entonces los fariseos le respondieron a los alguaciles, oiga, también vosotros habéis sido engañados. ¿Notó esa expresión? Primero preguntaron, ¿por qué no le habéis traído? Y ahora cuando los alguaciles expresan o declaran, jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Ustedes también han sido engañados? En otras palabras, ustedes llevaban una misión. ¿Por qué no la han cumplido? Al contrario, se dejaron engañar. ¿No ha escuchado usted el testimonio de personas que vienen a la iglesia por curiosidad? Algunos por allá, no en esta iglesia, pero en otra, ¿verdad? Llegan ahí a ver qué encuentran. Hay muchachos, hay personas que llegan a ver a qué muchacha llegan a poner el ojo a las iglesias. Sí, es real. Pero sabe, yo escuché el testimonio de uno una vez, que descaradamente lo dice, yo iba a la iglesia porque me gustaba una muchacha de ahí. Y por eso iba a la iglesia. Pero sabe, un día Jesús habló conmigo. Porque a mí las cosas del evangelio, de las cosas de iglesia, no me gustaban. Mi idea era conquistar a la muchacha y sacarla. Eso dijo. Venía con engaño, venía acá. Pero sabe, escuchó hablar a Jesús. Y él dice, y cuando yo llegué por carne, dice. Pero después me di cuenta que terminé en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque cuando escuchó hablar a Jesús, cambió su mentalidad. Pero esto es lo curioso, es lo que quiero captar su atención. Toda la familia de él, no creyente, contraria al evangelio, odiaban a los evangélicos. Y esta gente le decía, ¿qué pasó? ¿Te lavaron el coco? Le decían. ¿Cómo que te has hecho cristiano? Has defraudado a la familia. Te engañó esa gente. ¿Sabía usted que eso es lo que dicen? ¿Que te engañaron? Todos los que estamos acá hemos sido engañados, ¿sí o no? ¿No han sido engañados ustedes? Yo sí he sido engañado. Pero qué bendito engaño. Ese bendito engaño me cambió el corazón. Me cambió mi forma de pensar. Me ha dado una nueva naturaleza. Me ha dado una nueva vida. Ese bendito engaño. Los fariseos le dicen a los alguaciles, vosotros también habéis sido engañados. Bendito engaño. Usted ha sido engañado, ¿sí o no? Y diga conmigo, bendito engaño. Cuando la gente allá, de hecho algunos familiares le digan a ustedes, te lavaron el coco. Y le digan, no solo el coco, también el corazón. Ya, porque eso es lo que ocurre. Cuando Jesús habla, eso que la gente le llama engaño, nosotros decimos, no es engaño, es una bendita verdad que escuchamos. Eso es lo que cambió a todos nosotros. Esa verdad que es Cristo Jesús. Antes estaba engañado, antes estaba en el error, antes estaba en problemas, pero ahora que Jesús habló conmigo, ahora he descubierto la verdad.
Y ahora sí soy alguien diferente. Ahora, vosotros también habéis sido engañados. Yo me imagino que los alguaciles han de haber pensado, ojalá y también dejen ustedes que les hable. Y se van a dar cuenta que también a ustedes los van a engañar. Porque esa expresión de los alguaciles, jamás hombre alguno ha hablado como este, da a entender de que estos hombres le pusieron detenida atención a Jesús. Y créame que la mentalidad que esos hombres tenían era diferente ahora de cuando salieron, cuando fueron enviados. Ellos regresaron distintos. Aunque no podían declararlo abiertamente por temor a los fariseos, a los judíos, ellos solamente expresaron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Aunque los fariseos les digan, los engañaron a ustedes también, ellos decían, no nos engañaron. Es que no hay hombre que hable como ese. Ese hombre habla con autoridad. Ese hombre habla la verdad. Ese hombre cuando habla se siente algo especial. Y note, hay ejemplos que les quiero poner y basados en el versículo 50 y 51, porque aparte de esto, entra un fariseo, el cual se llama Nicodemo, y vamos a ver la declaración de Nicodemo en los versículos 50 y 51. Note las palabras de Nicodemo. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Oiga lo que Nicodemo dijo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero, qué dice? No le oye. ¿Y sabe lo que ha hecho? ¿Sabe lo que Nicodemo está diciendo acá? Muchachos, dejen de decir tanta cosa. ¿Por qué no lo escuchan? ¿Por qué no escuchan a Jesús ustedes mejor? Por su propia cuenta. Nuestra ley no juzga a alguien que no lo oye primero. Pero ¿sabía usted que esa expresión de Nicodemo lleva una intención? ¿Cuántas veces usted ha evangelizado a alguien y usted cree que con sus propias palabras lo va a convencer? O le ha hablado una, otra y otra vez y nada pasa en la persona. ¿Sabe lo único que tiene que decirle usted? Ven, te invito a la iglesia, ven y escucha. Necesitas escuchar a Jesús. Porque cuando la gente escucha hablar a Jesús, va a surgir un cambio en la vida de ellos. Y esta expresión de Nicodemo también me lleva a lo siguiente. Que es peligroso dejar que un cristiano hable. ¿Sabe por qué? En una ocasión, la Biblia cuenta que al apóstol Pablo se le dio la oportunidad que se defendiera frente al rey Agripa. Y Agripa cometió el gran error que le dice a Pablo, Pablo, se te concede la palabra. Error grande que cometió Agripa. Y dice la Biblia que Pablo comienza a hablar. Y cuando Pablo estaba hablando, Agripa da un grito, le dice, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Si fuera por poco o por mucho, le dice Pablo, a no ser por estas cadenas, ¿cuánto diera de que tú conocieras al Jesús que yo conozco, al Dios que yo conozco? Pero oiga esa expresión, por poco me convences, me persuades a ser cristiano. Es que mire, cuando la gente dice, a la gente que sabe del evangelio, dicen, con los cristianos no te metas. Porque si hables una plática con ellos, finalmente te va a terminar evangelizando. Te va a terminar evangelizando. Usted va a una cita social, disque social, va a una cita informal, de pronto a una cena con alguien y sabe, finalmente termina hablando de Dios. ¿Sí o no? Y esa persona dice, ay, es que andar con los cristianos es cosa seria. Todo el tiempo me hablan de Dios. Cuando dejan hablar a un cristiano, ¿sabe por qué? Porque los cristianos tenemos poder de Dios, ¿sí o no? Tenemos poder de Dios. Ya cuanto más hablar de la persona de Jesucristo. Ahora, hay otro ejemplo que les quiero mencionar. Y es el ejemplo de Bernabé y Felipe. Oiga, la Biblia dice que Bernabé ya había conocido a Jesús. Pero llega el momento cuando Bernabé llega donde está Felipe, que Felipe más tarde viene a ser otro de los apóstoles. Pero Bernabé le dice a Felipe, hemos hallado al Cristo del que hablaron los profetas. Y Bernabé dice, el Cristo de Galilea, dice Bernabé. Y Felipe le dice, de Galilea ha de salir algo bueno. En otras palabras, con incredulidad. De Galilea no hay nada bueno. Y Bernabé le dice, ven y ve. Eso es todo lo que dijo Bernabé. Y cuando Felipe llega, dice la Biblia que aún no está cerca de Jesús, sino que Jesús lo ve a una distancia y Jesús expresa estas palabras. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Felipe le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, desde que estabas debajo de la higuera, te vi.
Y ahora Felipe dice, tú eres el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Y Jesús le dice, solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? De hoy en adelante veréis cosas mayores, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y comienza a decir una serie de cosas Jesús ahí. ¿Por qué? Porque Jesús habló con él. Aunque Bernabé quizás estaba dándole una cátedra a Felipe, Felipe dijo, no creo, de Galilea no va a salir nada bueno. Pero luego Bernabé le dice, ven y ve, desengáñate tú mismo, ven y escúchalo. Eso es lo que hace la diferencia, cuando el individuo conoce, escucha a Jesús. Otro ejemplo, la mujer samaritana, aunque no es la base fundamental del sermón, pero déjeme decirle que lo que ocurre con esa mujer samaritana es algo impresionante. La mujer llega al pozo y cuando está en el pozo obviamente va a sacar agua a una hora que no es acostumbrado. Ella llega al mediodía a sacar agua al pozo de Jacob. Y las mujeres por lo general iban a otro pozo y iban a la hora de la tarde. ¿Por qué será que esta mujer buscaba la hora del mediodía cuando no había más mujeres ahí? Porque obviamente la mujer samaritana tenía una reputación no muy buena. Las demás mujeres la criticaban porque Jesús le dijo claramente, 5 maridos tienes y el que tiene ahora no es tu marido, lleva 6 en el paquete. Y obviamente las mujeres que vivían alrededor de ella no querían juntarse con ella. No querían, ¿por qué? Porque era una mujer de mala fama. Inmediatamente encerraban al marido cuando ella pasaba, porque no voy a hacer, ¿verdad? Ahí va la samaritana, escóndete, ¿no? Pero lo interesante es que esta mujer llega al pozo a sacar agua a la hora del mediodía. Y dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y llega a una ciudad que se llama Sicar, para ser más específico, donde estaba precisamente el pozo de Jacob. Ahora, y cuando esta mujer llega, Jesús le dice, dame de beber. Oiga las palabras que Jesús dice, dame de beber. La mujer dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Y comienza una serie de diálogo entre ellos. Pero al punto que quiero llegar es el siguiente. Después de la conversación, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y ella dice, yo no tengo marido. Pero bien, el enfoque no es los maridos. El enfoque es que esta mujer sabía de que no era aceptada con las de la ciudad. Pero ahora que Jesús le ha dicho que no tiene 5 sino 6, le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y comienza a decirle a la mujer acerca de la adoración y todo eso. Pero bien, finalmente la mujer se va del pozo a la ciudad. Pero algo que ocurre con la mujer. ¿Sabía usted que se le olvidó a lo que había venido? Porque no dice que llevó el agua. Olvidó hasta el cántaro. Y salió corriendo a la ciudad a decirle a todos que había encontrado un hombre que le había dicho todo cuanto ella había hecho. ¿No será este el Cristo? Porque eso es lo que ocurre cuando alguien habla con Jesús. Mira, si usted habla con Jesús este día, hasta se le va a olvidar dónde vive. Cuando alguien habla con Jesús, se te olvida quién eres. ¿Por qué? Porque la vida pasada queda al olvido. Porque ahora Jesús hace todas las cosas nuevas. Y cuando los de la ciudad vienen, y dice la Biblia que lo encontraron y lo oyen hablar, y ahora ellos le dicen a la mujer, ya no creemos por tu palabra, sino porque ahora nosotros lo hemos escuchado hablar. Y dice, y muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque permitieron que Jesús hablara con ellos. ¿Cuántos de los que están acá verdaderamente quieren que Jesús les hable? De pronto hay un área en tu vida que nadie la conoce. De pronto hay algo en tu vida de que no le has dicho absolutamente a nadie, que tú crees que está por ahí escondidito y quieres mantenerlo así. ¿Sabías tú que Jesús lo conoce? Y Él quiere hablar contigo respecto a esa situación hoy. ¿Estás dispuesto a dejar que Él te hable hoy? Así como ocurrieron los cambios radicales en la vida de esta gente, también Él quiere provocar un cambio en la vida nuestra este día. Hermanos, lo que el mundo necesita no es una mejor educación. Lo que el mundo necesita no es una mejor tecnología, no es una mejor economía. Lo que el mundo necesita es escuchar a Jesús. Y cuando el mundo escuche a Jesús, las cosas van a ser distintas. Las cosas van a ser diferentes. Yo concluyo en esta tarde. ¿Qué áreas de su vida usted necesita que Jesús hable con usted? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué hay en su vida que verdaderamente usted quiere que el Señor hable con usted? Recuerde que cuando Jesús habla, todo cambia. ¿Qué áreas de su vida verdaderamente usted necesita un cambio?
¿Qué área de su vida verdaderamente usted necesita darle un giro distinto? Si usted analiza claramente qué áreas de su vida necesitan cambiar, es hora que usted le diga a Jesús: Señor, necesito que hables a mi corazón hoy. Porque a partir de hoy yo sé que voy a ser diferente. Cuando Jesús habla, o cuando Jesús habló, siempre habló para ayudar, siempre habló para restaurar, siempre habló para edificar, siempre habló para animar, para levantar. Y eso es lo que Él quiere hacer esta tarde. Él quiere restaurar tu vida este día. Él quiere ayudarte. Él quiere animarte si es que estás desanimado. Él quiere darte un nuevo comienzo si es que pensabas que todo estaba perdido. Él quiere hacer la diferencia en tu vida hoy.